Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Jueces capítulo 6, leeremos bastantes versículos desde el 1 hasta el 12 para usarlo como base a lo que estaremos viendo en esta noche. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían frutos o los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te rogamos y te pedimos, Señor, que en este tiempo que usaremos para ministrar tu palabra, tú nos guíes, nos ayudes, nos dirijas y provoques en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, una bendición especial. Cada uno de tus hijos y de tus hijas reunidos aquí, Señor, para celebrar estos 28 años, tienen un deseo enorme, Señor, de oír tu voz, para que de esa manera tú les guíes y les dirijas, Señor, a hacer lo que deben hacer. A través de esta palabra háblanos, y a través de esta palabra despiértanos, remécenos y muévenos, Señor, a tu propósito. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Hoy usaremos como título: defendiendo nuestra cosecha. Defendiendo nuestra cosecha. Entendemos por lo que acabamos de leer que el pueblo de Dios
hizo lo que al Señor no le agradaba. Eso es lo primero que se destaca en la lectura que acabamos de hacer. Y como consecuencia a la desobediencia que el pueblo de Israel tuvo para con el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Alguien dijo por allí que esos 7 años en realidad no eran el propósito de Dios, sino que se tardaron 7 años en darse cuenta de que necesitaban a Dios. Esto quiere decir entonces que Dios quitó su mano protectora de su pueblo. Y usted sabe perfectamente que cuando Dios nos protege, que cuando Dios tiene su mano sobre nosotros para protección y cuidado, no hay enemigo que pueda tocarnos. Eso es algo que debemos entender y saber, por supuesto, tener muy claro. Esto es como cuando vemos el libro de Job y vemos entonces al diablo quejándose con Dios y diciéndole: yo no lo puedo tocar, tú lo tienes cercado. Así que, hermano querido, cuando la mano de Dios está sobre tu vida para protección, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie puede tocarte, porque estás guardado por la mano de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es alejarse de Dios. Y hay muchas maneras de alejarse de Dios. Algunos piensan que alejarse de Dios es descarriarse totalmente y irse al mundo. Pero el alejarse de Dios también es alejarse del propósito de Dios. Ahora, muchas veces nos alejamos de Dios por nuestro pecado. Y es un hecho que perdemos esa cobertura de Dios, perdemos esa protección de Dios. Recuerde siempre que Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Él es santo y 3 veces santo. Por lo tanto, Él no tiene nada que ver con el pecado. La historia nos relata entonces que los madianitas atacaron a Israel. Llegaron como una plaga de langostas, eran innumerables. Y por supuesto vieron que Israel tenía buenas cosechas, había buena tierra en Israel. Recuerde que esa tierra, Dios dijo que era una tierra que fluía leche y miel, era una buena tierra. Entonces lo que ellos sembraran se iba a dar, se iba a producir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los madianitas vieron que los israelitas tenían muy buenas cosechas, y como a ellos les faltaba el grano y los víveres para ellos mismos, entonces decidieron atacar a Israel cada vez que estaban a punto de cosechar. La tribu de Manasés, de la cual Gedeón por supuesto era miembro, ocupaba la llanura que estaba situada en el valle de Esdraelón. Pero cuando los madianitas entraron a esa región, los israelitas inmediatamente salieron a refugiarse en las cavernas y en las cuevas. Entonces venía el enemigo y recogía las cosechas que ellos habían dejado atrás. O sea, en otras palabras, no podían defender las cosechas de los madianitas, porque los madianitas eran innumerables y los israelitas no tenían, en otras palabras, un ejército que los defendiera. Fíjese bien en esto: el ataque venía solo en tiempo de cosecha. Solo en tiempo de cosecha. O sea, es como decir, a punto de recibir la cosecha, los madianitas atacaban. A punto de ser usted bendecido, el diablo ataca. A punto de recibir la bendición de Dios, el diablo se viene encima. Es como plantearlo de esa manera. Llegó a tal extremo la pobreza, el hambre, por supuesto, que el pueblo de Dios tuvo, que clamó por ayuda al Señor. 7 años de miseria, para al fin recordar que tenían a un Dios poderoso. 7 años de miseria, sufriendo y padeciendo, y por fin se recuerdan que tienen un Dios poderoso. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué esperar tanto tiempo para volverse al Señor? ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacer lo correcto y volverse al Dios todopoderoso? Pero la historia nos va marcando esta realidad que se ve en muchos seres humanos hoy día, ¿no?
Ellos esperaron hasta que se agotaron todas las opciones posibles. Ellos esperaron y ya no pudieron aguantar más la presión, ya no tenían cómo seguir viviendo siquiera. Y en el versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Entonces nos damos cuenta aquí que a veces a los seres humanos les cuesta asumir en su humanidad que sin Dios no somos nada. Yo creo que usted asume que sin Dios no es nada. Y creo que muchos de los que están aquí, diría la gran cantidad y diría casi todos, asumimos que sin Dios no somos nada. Pero la pregunta que nos hacemos a veces es: ¿por qué muchas personas esperan hasta el último momento, hasta tocar lo más bajo, tal cual el hijo pródigo que tuvo que comer las algarrobas de los cerdos para darse cuenta de que había cometido un error, y volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón a Dios y también a mi padre, porque no soy digno de ser llamado su hijo? O sea, ¿por qué esperar hasta lo último? ¿Cuántas veces, hermano querido, nos han llegado circunstancias difíciles, conflictos, problemas, situaciones complejas, y nunca nos detenemos a preguntarnos qué está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias? Siempre pensamos y creemos que los problemas son para sencillamente alejarnos de Dios, cuando a veces Dios quiere fortalecer nuestra fe. Quiere el Señor darnos la energía, la fuerza que necesitamos. Entonces, en este sentido, lamentablemente muchos resistimos pensando que podemos manejarlo por nuestra cuenta y no buscamos al Señor. Todos nuestros problemas a veces creemos que podemos manejarlos y solucionarlos a nuestra manera, pero en realidad creo que cada problema debe ser y debe recibir la ayuda de Dios para que entendamos cuál es el propósito de Dios. Si hoy usted se siente que como que estuviera castigado, como que estuviera presionado, como que parece que nada le sale bien, que nada le resulta, o sea, usted debe entender que más que regañar, usted debería dar gracias a Dios de que algo está pasando en su vida para que usted pueda buscar de la presencia de Dios. Proverbios en el capítulo 3, el versículo 11 y 12 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En este sentido, entonces, nos damos cuenta que necesitamos entender que a veces Dios provoca conflictos y problemas en nuestra vida para que usted y yo confiemos en Él, para que miremos hacia arriba y decimos: Señor, sin ti no puedo, necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza. El Señor, y lo digo así, el Señor le ama demasiado, hermano querido, para dejarle seguir viviendo como está. Nuestro Dios anhela, y lo digo así, anhela estar en el centro de nuestra vida. Y en este tiempo difícil, Dios tuvo la atención del pueblo de Israel. O sea, por esta circunstancia, Israel se olvida de Dios y Dios permite que los madianitas asolen a Israel. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él. Pero se tardaron 7 años en volverse a Él. Dios no quería que tardara tanto tiempo, pero Dios no iba a hacer nada mientras Israel no se volviera a Él. Es lo mismo para usted y para mí. Si usted está viviendo situaciones difíciles y complejas, no crea que Dios quiere que usted las viva. Dios desea que con ello usted se vuelva a Él, confíe en Él, crea en Él. Lo maravilloso de Dios, hermano querido, es que aunque regresamos nosotros muy lentamente, ¿se fija? Él nunca tarda en responder. Oh, qué lindo es eso. Mira lo que sucede cuando clamamos a Dios.
Él se mueve en su misericordia y amor hacia nosotros para traer respuesta. Nos dice la verdad y comienza a trabajar para ayudarnos, comienza a trabajar para tendernos la mano. Entonces, para Israel, primero, ¿qué es lo que hace? Envía a un profeta anónimo para llamarlos de vuelta a él, y le entrega, por supuesto, una palabra para que ellos entiendan que necesitan volver. Pero su plan incluía a un hombre llamado Gedeón. Y esto es importante también. Dios siempre trabaja de esa manera. Dios siempre, para hacer volver a su pueblo a la voluntad perfecta de Dios, siempre Dios trabajará a través de un hombre. Si vemos nosotros el llamado de Dios a Gedeón, y lo vemos ahí en el capítulo 6, versículo 11 y 12, marcando esta realidad, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, dice, así lo dice. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo, dice, el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sí? Y el ángel de Jehová, ¿qué es lo que hace? Se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye, ¿a cuánto nos gustaría que el Señor se apareciera en esta noche y le dijera: Jehová está contigo, varón? Ay, ay, ay. Ya me acordé de un predicador. Ay, 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 ay. Entendamos esto. Gedeón aquí no se presentó como un héroe, ni como un hombre sobresaliente. Entendamos esto. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba, de acuerdo a lo que dice ahí, estaba limpiando el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo. Ahora, el lagar, hermano querido, era la clave de toda esta situación. Debemos entender, el lagar siempre es colocado al pie de la colina, porque allí bajan las uvas de la viña. El lagar era para exprimir o para pisar las uvas. Y naturalmente, por supuesto, llevaban las uvas pesadas al lugar más abajo para exprimirlas. En contraste, por supuesto, a esto, la era donde está el sembrado era siempre colocada en la parte alta de la colina, para aprovechar, por supuesto, el viento que pudiera arrebatar la cizaña o la paja inservible del grano. Eso es lo que se hacía. Pero aquí encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar, en la parte de más abajo. Ahora, ese sería el lugar totalmente inadecuado, porque era un lugar para traer las uvas y no para aventar el trigo. No era el lugar apropiado para eso, para sacudir el trigo. Entonces, ¿puede usted imaginarse la frustración de este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no subía a la parte alta, de la colina, para que el viento pudiera llevarse toda la paja o todo lo que tenía inservible, el trigo? Bueno, nos damos cuenta entonces que tenía miedo. Tenía miedo de subir a la colina y estar ahí aventando el trigo y mirando para todos lados, porque los madianitas podían atacar. Se sentía más seguro en el lagar. No quería que le vieran sacudiendo el trigo. Y es un espectáculo lamentable, lleno de frustración, lleno de desánimo, lleno de miedo. Fue en ese momento en que se le apareció el ángel del Señor. Es como decir, en el peor momento de su vida. En el peor momento de su vida. Increíble. Si Gedeón estaba lleno de miedo, ¿cómo puede usted imaginarse que el ángel de Jehová le dijera: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente? ¿Acaso Dios estaba siendo sarcástico? ¿O quizás Dios estaba viendo más de lo que Gedeón veía? Escúcheme, por favor. Yo creo que Dios lo que estaba a punto de hacer era lo que estaba marcando en la vida de Gedeón.
Dios quería hacer algo con Gedeón, por lo tanto Gedeón no tenía idea de lo que iba a suceder, pero Dios sí lo sabía. Por eso el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Ahora, una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros mismos, y creo que muchas veces lo hemos hecho, es que Dios quiere solo personas especiales. Es que Dios busca personas especiales. Si eres un creyente nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano querido? Te doy un consejo. Quiero darte un consejo. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, cuando quieras saber si Dios tiene propósitos grandes contigo, mira a tu enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Sabes tú que el diablo tiene más fe que tú mismo y cree? Escúchame lo que te voy a enseñar. Porque el diablo sabe que Dios no miente. Y cuando Dios ha dicho que va a hacer algo grande contigo, el primero en creerlo es el diablo. Por eso te hace la guerra y te ataca constantemente, porque sabe que Dios te ha escogido para algo grande. Así que cuando veas al diablo que se levanta contra ti, alza tus brazos al cielo y dale gracias al Señor, porque la promesa de Dios sigue viva. La promesa de Dios está allí presente. Por lo tanto, Dios te ha hecho un llamado para hacer algo grande, y el enemigo lo sabe. Pero lo que no sabe el enemigo es que no te va a poder detener si Dios está contigo. Aleluya. Oh, gloria. Yo no sé si alguna vez usted ha sembrado o plantado algo. Seguramente los hermanos de los locales lo han hecho muchas veces. Quizás aquí en la ciudad no tanto, ¿no? Pero sí en el campo se hace mucho eso. Aunque sea en el patio, al fondo del sitio, una chacrita o algo así. ¿Qué pasa cuando usted siembra algo? Por supuesto, y está con las expectativas de cosechar. Quiere ver el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Pero imagínese que entran ladrones y le roban y le sacan toda la cosecha que le pertenece a usted y que usted trabajó tanto para poder tenerla. Este es el sentimiento que tenía el pueblo de Israel. Todo lo trabajado, todo el esfuerzo, todo el sacrificio se lo llevaban los enemigos. Y este sentimiento estaba en todo Israel. Ellos hacían sus siembras, y cuando les faltaba poco para la cosecha, a punto de cosechar, sabían que en cualquier momento venían los enemigos para no dejarles nada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Además, dejaban destrucción total en sus ciudades y se llevaban los animales. Así es como trabaja el enemigo hoy. El enemigo de nuestras vidas trabaja así, de esa misma manera. Sigue teniendo los mismos propósitos. Sigue siendo ladrón hasta el día de hoy. Recuerde lo que dice Juan 10:10. Juan lo escribe y habla de esto y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero me encanta lo que sigue aquí y lo que Juan escribe. Dice, hablando de Jesús: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, cuando vemos esta historia y la aplicamos, por supuesto, a nuestra realidad de hoy, nos damos cuenta que es igual que en esos tiempos. El pueblo de Israel, de alguna manera, está viviendo lo que los enemigos hacían contra ellos en la historia. Y nosotros en este tiempo, el enemigo también viene y nos ataca. Porque el enemigo lo que quiere hacer es arrebatarnos cosas que nos corresponden, cosas que Dios nos ha dado, el derecho de ser hijos de Dios. Y nosotros estamos de igual manera que Gedeón, conformándonos
con un manojo de trigo cuando nos corresponde una cosecha completa. Esto tenemos que entenderlo. ¿Sabe? Así han pasado ¿cuántos años ya? ¿Cuántos años han pasado que el enemigo viene robándonos lo que Dios nos quiere dar? Nos ha robado la alegría. Mira a tu hermano que está a tu lado. No podrás ver la sonrisa, lógicamente, por la mascarilla, pero de verdad, ¿cuántas veces tú ves a tu hermano triste, melancólico, cabizbajo? Es como que si pareciera que no hubiera ya gozo, no hubiera alegría. Y el diablo nos roba la alegría y nos viene inmediatamente atacando. Nuestros sueños son desbaratados, nuestras metas en Dios son destruidas, nuestra visión es distorsionada. Y lamentablemente hoy estamos aquí, pero tal vez nos ha robado la comunión incluso entre nosotros, y solo nos conformamos con congregarnos una vez en cuando. Al igual que el pueblo de Israel, hemos preferido escondernos que salir a luchar, que salir a batallar. Hay un tremendo peligro en conformarnos con menos de lo que Dios quiere que usted tenga y que yo tenga. Dios, hermano querido, quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Usted no tiene por qué vivir de esa manera. Recuerde que usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene las promesas de Dios. Y mientras usted viva bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor pide, entonces usted tiene las promesas para usted. Muchas veces la razón de nuestro problema, como dije al principio, son nuestros pecados. Hay un pueblo que está en el mismo lugar año a año y no quiere moverse de allí. Se ha acomodado, prefieren quedarse igual en vez de levantarse a luchar. Es la tradición que nos deja en realidad en una posición y en una postura la cual no queremos cambiar, porque si la cambiamos podemos fallar, podemos equivocarnos, y a lo mejor el enemigo viene y nos destruye. Entonces entendamos esto. Lo que Dios desea es que nosotros luchemos para que la cosecha que Él ha prometido sea una realidad. Para los que llevan mucho más tiempo, por supuesto, en el ministerio, recordando algunas fechas, años 2006, Dios nos habló y dijo que nos iba a dar 10,000 almas. Luego por allí, por el año 2012, 2013, nos vuelve a reiterar 10,000 almas. Y luego en el año 2019, antes de esta pandemia, Dios nos dijo 10,000 almas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo estos se pusieron de acuerdo si no eran de la misma ciudad ni país, ni siquiera se conocían entre ellos? Dios siempre manda a sus hombres para hablar lo que Dios va a hacer, pero eso no significa que Dios lo va a hacer porque quiere hacerlo nada más. Significa que usted y yo debemos entrar en la voluntad de Dios y levantarnos para cosechar lo que Dios ha dicho que hará. Hemos recibido cada día una palabra de Dios. Los mensajes son para activarnos. Para activarnos. No te puedes quedar igual, tienes que activarte. O sea, hay una lucha, hermano querido, en la mente de los hijos de Dios, los cuales no se sienten capaces, y eso inhabilita totalmente y los incapacita para recibir la palabra de Dios y ejecutarla. Entonces hay una batalla en tu mente que desde que recibes la palabra de Dios, o sea, desde el momento que sale desde el altar esa palabra de Dios hasta que la escuchas, la palabra va dirigida a tu espíritu, a tu alma, y la palabra te manda que te levantes. ¿Me estás escuchando? Pero ¿cuál es el problema? Nosotros nos acondicionamos, nos acomodamos a ese no puedo. Es que yo no puedo. Es que yo no creo que Dios me esté llamando a mí. Yo no creo que sea esa persona indicada. Hay otros mejores que yo. En fin, todos tenemos una excusa.
Nos hemos condicionado a una vida que no es la que Dios tiene para nosotros. Dios quiere levantarnos para darnos primero identidad. No debemos dejar que el enemigo nos robe, nos atemorice y nos haga pensar que eres incapaz de lograr los propósitos de Dios, porque Dios tiene propósitos para ti y para mí. Gedeón era un hombre que vivía en Israel y los madianitas arrasaban con todo, pero no había quien hiciera frente a los enemigos. Y llegó un momento en el cual Dios escoge a Gedeón. Nuestro Dios sabía, escúcheme bien, que él estaba huyendo cuando se presentó a Gedeón, pero lo marcó con una palabra diferente. Lo llamó como él lo veía, como un guerrero valiente. Pero miremos la respuesta de Gedeón, y aquí nos damos cuenta que Gedeón no tenía idea de lo que estaba sucediendo. En Jueces 6:15, Gedeón viene y dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él se da cuenta que no tiene nada, pero se estaba olvidando con quién estaba hablando. Ese es nuestro problema. Recibes una palabra de Dios y piensas que eres tú el que lo va a lograr. No eres tú, es Dios a través de ti. Dios conoce quién tú eres. Él sabe, hermano querido, el espíritu que hay en ti. Dios fue contundente con una palabra de Dios que cambió la vida de Gedeón. Dios lo mandó a luchar. Gedeón no sabía que era un guerrero, no tenía idea de eso, no sabía que podía enfrentar a un ejército. ¿Sabe? Hay muchos en la iglesia que no saben lo que son. Tú puedes hacer cosas grandes con Dios. Si Gedeón desde el principio en que los madianitas los atacaron hubiera sabido quién era, no hubiera durado 7 años escondiéndose. Él se hubiera levantado, él hubiera actuado, él hubiera creído en el Señor, pero no lo sabía. Y ese es el problema de muchos aquí. No saben para lo que Dios los está llamando. Vienen a la iglesia, asisten, cantan, levantan mano, pero no tienen idea. Dios los está preparando para algo grande. Dios los está preparando para un impacto tremendo, no tan solo en esta ciudad, sino a nivel nacional. Dios tiene un pueblo para hacer algo grande. Aleluya. Entonces Dios lo manda para que se levante como guerrero. Bendito sea el Señor. Usted ha sido llamado para algo grande. Entonces hay muchos que no creen, no se consideran capaces de ejercer incluso alguna posición. Por eso siguen en el mismo lugar. En el mismo lugar. Pero si eres hijo de Dios, es para que ocupes los mejores lugares en todo. No puedes seguir sentado esperando. ¿Esperando qué? Él te dará una palabra para afirmarte, para que alcancemos el poder de Dios, hermano querido, en nuestras vidas, y por medio de esa palabra nuestra fe crezca. Es cosa de abrir nuestros ojos y ver el tremendo cambio en la actitud de este hombre solo con recibir un mensaje de Dios. Mira lo que te voy a enseñar aquí. No sé cuánto se demoró el ángel en entregarle el mensaje a Gedeón, pero voy a suponer que fueron 5 minutos. Dejémoslo en 5 minutos. ¿Cuántos están de acuerdo con 5 minutos? Ok, 5 minutos. 5 minutos con Dios cambió 7 años de un hombre esclavizado por el temor y la impotencia. Solo 5 minutos. Así que los gatitos que hay aquí pueden en 5 minutos transformarse en leones de melena. Debemos
pedirle a Dios que la palabra de Dios haga este mismo efecto en nosotros. Que su palabra cale tan hondo en nuestras vidas que nos haga entender lo que Él quiere hacer. El poder de Dios, hermano querido, no ha cambiado. Es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Su palabra no ha perdido su fuerza. El problema seguimos siendo nosotros. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestras vidas que están esclavizadas, llenas de temor. Pero eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. No, hermano querido. Cuando leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le habla a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. ¿Cuántos han dejado de ser cobardes aquí? Levanten la mano los valientes de Dios en esta noche. Aleluya. Y tú tienes que levantarte con autoridad, hermano, y poder salir de esa cueva en la cual estás escondido, y no permitir que nada ni nadie te robe nunca más lo que Dios ha dicho que hará. Siente, hermano querido, en tu vida ese descontento. Siente ese malestar. De otra manera no vas a poder salir de tu condición. Dios te ha llamado, no tan solo para que seas su hijo, no tan solo para que seas salvo, porque algunos lo único que están pidiendo al Señor: Señor, ven, Señor, ven, Señor, llévame, Señor, llévame, sácame de aquí, Señor, sácame, apúrate, Señor, sácame. Pero el Señor te ha llamado para salvar a otros, para llevar la palabra de Dios e impactar a otros. Así que no permitas que nadie robe aquello. Entonces debes entender, hermano querido, que tienes que levantarte. Derriba aquello que no te deja avanzar. Rompe las limitaciones que te tienen obstaculizado. Aleluya. ¿Sabe? Gedeón, cuando derribó los altares, usted conoce la historia de Gedeón. Antes de ir a la batalla, derribó los altares de Baal y de los dioses paganos que Israel tenía, y los derribó y los quemó. Entonces, cuando Gedeón derriba esos altares, se estaba preparando para la conquista. Cuando derribas los altares de tus incapacidades, Dios te está preparando para que tomes todo lo que el diablo te ha robado. Dios te está preparando para ir a una batalla a la cual vas a salir victorioso, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Tienes que levantarte como un guerrero. No esperes que las circunstancias mejoren para activarte. Hay mucha gente que está esperando que esta pandemia pase. Ojalá pase luego. ¿Y si no pasa? Esto vino para quedarse. ¿Y si no pasa? ¿Cuántas iglesias no están haciendo cultos porque todavía no se puede? Entiendo que hay que tener cuidado. Claro que sí. Nosotros nos cuidamos todo lo que podamos como humanos. El resto lo hace el Señor. Confiamos en el Señor. Y no es ir en contra de todo aquello, sino entender que Dios nos ha llamado para hacer la obra de Dios. Dios no ha traído esta pandemia para que la iglesia se muera. Dios ha traído esta pandemia para que la iglesia tenga más fe y más confianza en Dios, y para que la iglesia vea la mano de Dios obrando en favor de sus vidas. Así que créele a Dios, porque el Señor te ve diferente. Créele a Dios, mírate como Dios te ve, y vas a ver, por supuesto, de lo que eres capaz. ¿Sabe? Lo que debemos hacer es dar el paso en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo.
Cuando alguien se acerque a ti y decirte: hermano, necesitamos ayuda en esta área, necesitamos un líder para esta área, necesitamos un hermano que vea esta área, tú no puedes quedarte ahí: no, yo no sirvo, yo no puedo. No, levántate, hermano querido. Si te están dando la oportunidad de crecer, aprovéchala. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, le voy a confiar en el Señor. No tengo idea cómo hacerlo, pero Dios me ayudará. Tienes que pelear por lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para servir, para hacer la obra de Dios y para ser parte de esa obra. Es tiempo de tomar la cosecha. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas sembrando la palabra de Dios en tu vida? En la vida de, no sé, de tus amigos, de tus colegas de trabajo, de tu familia. ¿Y has visto cómo el enemigo se lleva tu cosecha? Sembraste y sembraste y sembraste, y tú dices: ya está listo, ya está casi listo, ya, yo creo que ya la última conversación mañana se convierte, y de ahí nada más. Y se llevó la cosecha el enemigo. Y te frustras y no quieres hablarle a nadie más, no quieres predicarle a nadie más, no quieres contarle a nadie de Cristo, porque dice: le he predicado a 4 y ninguno se ha convertido, así que ¿para qué? Yo sé que puedes preguntarte hoy: ¿será que el Señor me está hablando a mí? Claro que te está hablando a ti. Esta palabra Dios la entregó para este pueblo, para esta iglesia. ¿Sabe? En varias ocasiones, cuando miramos la historia, Gedeón demostró sus dudas. Y es natural tener dudas, y Gedeón las mostró. Tenía temores para aceptar la comitiva o la misión que el Señor le estaba entregando. Tenía temores. ¿Y qué es lo que hizo Gedeón? Pidió pruebas. Le pidió prueba a Dios para que le confirmara si realmente Él lo había escogido para salvar a su pueblo. Entonces, Dios fue muy paciente con Gedeón. Así que ocurrió con Gedeón de esta manera, y pidiendo pruebas, sin duda, él recibe la respuesta de Dios. Usted a veces hace lo mismo, le pide pruebas a Dios y Dios le muestra que Él está interesado en que usted haga aquello, pero aún así no se activa. Muchas veces ocurre así con nosotros. Cuando se nos presentan las dificultades, dudamos. Cuando se presentan los problemas, no queremos avanzar y nos preguntamos si Dios está en el asunto o no. Pero nuestro Dios es paciente y misericordioso y no nos rechaza por eso. Aún así sigue esperando que usted y yo se levante, que nos levantemos para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos que Dios nos ama y quiere hacer algo grande. Siempre Dios nos está alentando, nos está dando fuerzas y nos trae a la memoria todas sus promesas, como por supuesto en Mateo 28:20, cuando usted lee. ¿Qué lee allí? ¿Se acuerda de eso? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días buenos, los días malos, los días más o menos, los peores días, todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta: ¿se acabó el mundo? No, Dios está con nosotros todos los días. Sabes, Dios cuando llama, capacita y también da estrategia. Y lo vemos aquí en la historia de Gedeón. Dios promovió a Gedeón de un sencillo agricultor, mira eso, de un sencillo agricultor a un guerrero para salvar a Israel de la mano de los madianitas. Era un campesino, era un agricultor y lo transformó en un guerrero. O sea, Dios lo capacitó para ser el líder y le dio las estrategias, la manera, en la forma en que iba a vencer para pelear contra el ejército que venía en contra de ellos. Lo importante, hermano querido, es que a pesar de las dudas y temores y de las excusas que presentemos nosotros, tal como Gedeón las presentó,
increíblemente, a pesar de eso, Gedeón le creyó a Dios. Creyó que Dios iría con él y que lo respaldaría en esa difícil y peligrosa misión para salvar al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Gedeón? Siguió todas las instrucciones que Dios le dio, absolutamente todas. Dios ha prometido, hermano querido, que nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Él es nuestro ayudador. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Quién te puede hacer frente, hermano querido, si Dios está contigo? Aleluya. Así que lo que tenemos que hacer es presentar nuestras vidas delante de Él, y Él nos guiará hacia lo que Él nos tiene preparado. Él nos respaldará, Él nos dará la victoria. Así que si Él nos va a respaldar y nos va a dar la victoria, no te consideres poca cosa, hermano querido. No puedes considerarte poca cosa. ¿De qué sirvo yo aquí? Yo no soy nada. Como digo siempre, algunos dicen, soy como un gusano. No te vayan a pisar, cuidado. No te consideres poca cosa. Eres un hijo de Dios. Dios te llamó a este ministerio, te llamó a esta iglesia, y Dios tiene algo grande con este grupo de gente, y tú eres parte de este grupo. Por lo tanto, no te consideres poca cosa. Cuando vemos la historia, nos damos cuenta inmediatamente que el llamado de Dios no lo hizo alguien que estaba en un palacio. Gedeón no era un príncipe ni un rey, no estaba en un palacio. No le llegó a alguien que estaba especialmente entrenado en esa misión. No era un gran guerrero, por así decirlo, porque ni siquiera había guerreado nunca. Tampoco le llegó, por supuesto, a alguien que era líder en Israel. No era un líder. El llamado fue para un campesino que estaba trillando unos manojos de trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué llegó a este hombre? Porque Dios miró el corazón de este hombre. Esto es cuando nos preguntamos por qué llamó a David. Porque Dios miró el corazón de David. Dios mirará tu corazón para llamarte. Y si en tu corazón hay deseo, anhelo de servir al Señor, como dicen, todo está hecho. No problem. No hay problema. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón para llamar a alguien. No importa que no tengas maestría en teología, o que tal vez nunca te hayas parado en un púlpito para predicar, aún así tienes a Cristo de tu lado. No te preocupes si no te ves como un varón esforzado y valiente. Solo necesitas creer que al Dios que sirves es poderoso. Aleluya. Pablo nos habla en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Dígalo fuerte que lo escuche el diablo. Si Dios es por nosotros, tienes que creerlo, hermano querido. Cuando Dios está contigo, extrañamente todo lo demás se vuelve innecesario. No necesitas nada más que al Señor. Tú dices: pastor, es que ¿cómo logramos esto aquí? No te preocupes, Dios lo traerá. Dios lo traerá, Dios lo pondrá. No, es que necesito dinero, Dios lo pondrá. Necesito gente, Dios la traerá. Necesito aquello, Dios lo traerá. Cuando tú estás con el Señor, lo demás se vuelve innecesario. Dios es lo mejor para ti. Lo único que hoy necesitamos es creer en el Señor. Gedeón sí le creyó a Dios, y el Señor liberó a Israel de los madianitas a través de él. Hagamos lo mismo nosotros. Creamos, sigamos obedeciendo a Dios en lo que sea que Él nos pida que hagamos. Porque cuando Dios nos llama para obedecerle, entonces Dios cumple lo que promete.
Es necesario aquí analizar, por supuesto, la tremenda victoria que el Señor le dio a Gedeón. Nos muestra la escritura, cuando miramos esta historia, que el ejército de Madián nuevamente había acomodado sus carpas otra vez en el valle de Jezreel. O sea, estaban preparándose para ir a recoger la cosecha de Israel. Eran muchísimos, y los israelitas estaban otra vez escondidos en las cuevas por medio, ¿cierto?, por medio de esa situación que vivían, y el miedo se había apoderado de ellos, así que no se atrevían siquiera a salir. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino a Gedeón, y cuando Gedeón tocó su cuerno, los israelitas empezaron a reunirse. También dice que envió mensajeros a otros pueblos de Israel, y vinieron y comenzaron a reunirse, y dice que reunió 32,000 hombres. 32,000 hombres, no para hacer aseo en el templo, para pelear contra el enemigo. No sé si me estás entendiendo. 32,000 hombres. Corrió la noticia de este joven héroe que tenía el valor para enfrentar a los madianitas. Por fin hay alguien que quiere enfrentarlos. Si el problema está aquí, ¿no? Es de que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro, y nadie se atreve. Pero por fin salió uno que se atreve a enfrentarlo. Y ahí estaba Gedeón, y corrió la voz por todas partes. Gedeón, que sin duda tenía sus dudas, quería estar seguro del llamamiento del Señor, y pidió señal para él. ¿Qué hizo primero? Dejó afuera un vellón de lana una noche y pidió que estuviera mojado de rocío y que la tierra estuviera seca. Y el Señor lo hizo así. Segunda noche, pidió al revés, que el vellón ahora quedara seco y la tierra mojada, y Dios volvió a contestar haciendo así. Entonces Gedeón estaba seguro de que Dios le había llamado, y se levantó con todo su ejército para ir a pelear contra los madianitas. 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. Y la guerrita que se iba a armar, ¿no? Y llegaron a la fuente de Jarot, arriba del valle donde estaba el campamento de los madianitas. Y allí el Señor probó nuevamente a Gedeón. Capítulo 7, versículo 2 y 3. Ahí tenemos lo que el Señor hace. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, o en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar, dice, en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron solo 10,000. Wow, complicada la cosa, ¿no? 22,000 se fueron. Y usted dice: qué cobardes. 22,000 se fueron. Entonces dejaron solo a 10,000 israelitas para enfrentar a los madianitas. Pero parecía nada contra una multitud de enemigos como los madianitas. Y quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuche lo que Dios le dice ahora. Versículo 4 al 6. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo. Me encanta esta parte a mí. Si cuando el Señor me dice ese no nomás. Vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, aunque sea bonito, elegante, grande, ojos azules, rubio, lo que sea, este no va contigo, el tal no irá.
Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, dice, lo apartarás. Él fue, y dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí vemos que casi todos doblaron sus rodillas para beber el agua. ¿Me está escuchando? Solamente 300 hombres llevaron el agua con su mano para beberla, y mientras bebían, vigilaban. O sea, fueron pocos los que escogió. Se quedó solamente con 300 soldados que Dios había escogido. Te estaba hablando desde el principio que Dios llama, y aquí el Señor los escogió. O sea, cualquiera de nosotros, hermano querido, ante esta realidad, Gedeón allí mirando a 300 hombres que le quedaban, dudaría de que esta guerra realmente podría ganarse. O sea, este ejército tan pobre de soldados, ¿qué vamos a hacer contra miles de madianitas? Entonces, cuando ellos miran con sus ojos que el enemigo era como la arena del mar, comenzaron las dudas de nuevo. Aunque ya Dios le había mostrado por el vellón que Él lo había llamado, pero ahora las dudas de la cantidad del ejército. La promesa de Dios era darles victoria. ¿Sabes? Nunca cuestiones a Dios. Los planes son suyos, no tuyos. Los planes de Dios son perfectos. Si Él ha dicho que vencerás, debes creerle que vencerás. ¿Por qué? Porque Él es el que ha provocado ese plan. Dios sabía que Gedeón necesitaba ayuda después de esa tremenda prueba de eliminar a 22,000 y luego de eliminar a 9,700 hombres. Imagínate. Así que para darle fuerza a su fe, le mandó esa noche al campamento de los madianitas con Fura, su criado. Ve, le dice. Y fueron bajando el cerro con cuidado. Apenas veían en la oscuridad a lo lejos de las carpas de los madianitas, que por supuesto se extendían en todo el valle, lleno el valle. Había tantos que parecían una plaga de langostas, y los camellos eran como arena del mar, innumerables, no se podían contar. Gedeón y Fura se iban acercando lo más posible a las tiendas, y mientras avanzaban, por supuesto, escucharon a alguien hablar, escucharon voces, y se quedaron escuchando escondidos allí en la oscuridad. Y un hombre contaba a su compañero un sueño. Iban diciendo: yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y el compañero viene y le interpreta el sueño y le dice: eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Wow! A veces Dios permite que tú oigas lo que la gente piensa. Y no hablo para mal, sino hablo para bien. Lo que la gente dice de lo que estás haciendo, o de la gente, lo que la gente dice de donde tú estás asistiendo. No, esa iglesia es diferente. No, esa iglesia es extraordinaria. No, esa iglesia es tremenda. En esa iglesia se ven cosas grandes. ¿No has oído nunca eso? No, en esa iglesia hay algo, ¿sabe? Que yo entré y sentí algo tremendo. No es lo mismo. Y una hermana anoche decía: yo me voy de aquí, pero no me quiero ir. Decía: es algo impresionante, es algo tremendo, no sé qué pasó. Déjame terminar con este mensaje. Cuando Gedeón oyó esto, escucha bien, entendió por qué Dios le había mandado allí y dio gracias.
volvió con fura al campamento de Israel, subiendo el cerro de nuevo, lleno de confianza. Y volvió a los 300 soldados que tenía. ¿Y qué les dijo? Levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Señor. Así que ¿qué hizo Gedeón? Repartió esos 300 hombres en 3 escuadrones de 100, dando a cada uno una trompeta, un cántaro vacío, con una antorcha encendida adentro. Mira las armas que tenía. Esto sí que es ridículo, ¿no? Una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha dentro de ella. Y les dio órdenes, les explicó lo que iban a hacer, les dio detalles de cómo hacerlo. Y él iba a ser el ejemplo para ellos. Los 300 hombres bajaron del cerro hasta el campamento de los madianitas sin hacer ruido. Gedeón llevó un grupo por un lado y los otros 2 grupos, por supuesto, por otro lado del campamento. Rodearon, entre comillas, el campamento. Y a la medianoche, cuando los madianitas estaban a punto o habían cambiado ya la guardia y todos los demás estaban dormidos, Gedeón tocó la trompeta y quebró el cántaro. Y se veía de repente la luz de la antorcha ardiendo. ¿Sabes? Quiero enseñarte algo antes de seguir y terminar. Nunca el fuego del Espíritu podrá arder en ti si tu cántaro no se rompe. Nuestra vida tiene que quebrarse para que salga todo lo carnal, todo lo mundano, y podamos entrar en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando Gedeón hubo quebrado el cántaro, haciendo sonar la trompeta, los otros 300 hicieron lo mismo y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Oiga, tremendo alboroto que se armó. Los madianitas se despertaron con los gritos y el sonido de las bocinas. Ellos inmediatamente se vieron rodeados por un ejército más grande que ellos. Y con el susto, con la confusión, con la oscuridad, trataron de escapar. Muchos empezaron a matarse unos a los otros porque la oscuridad no les permitía ver quién era quién, y el apuro de salir los llevaba a tirar espadas para todos lados. Aquella noche Dios le dio una victoria grandiosa sobre los enemigos solo con 300 hombres. Te hago esta pregunta, hermano: ¿te habría gustado ser uno de esos 300? ¿Cuántos hoy están cansados que el enemigo les robe todo lo que Dios les ha dado? ¿Cuántos hoy dirán: hasta aquí nada más, ya no más, no, me cansé, hasta aquí no más, diablo? Hoy día me levanto en el nombre de Jesús para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que necesitas, hermano querido, para que el Señor te llame. Y cuando Él te llame, te dirá: varón esforzado y valiente, porque te habrás cansado de que el enemigo te robe. Entonces, cuando te canses, es cuando tienes que tomar una decisión: o sigues viviendo de la misma manera, o te levantas para hacer la voluntad de Dios. Hoy tienes que decidir: o sigues con tus fuerzas o aceptas la oferta de Dios. Si vas a avanzar, hermano querido, o te vas a lanzar a sembrar y a cosechar y a poner esa cosecha en las manos de Dios, es tu decisión. Si tu escasez espiritual
vino por la desobediencia. La abundancia de tu cosecha ahora vendrá por tu obediencia al orden de Dios. Hay una cosecha tremenda que nos espera. Este ministerio ha sembrado palabra de Dios por 28 años en esta ciudad. Hay muy pocos en esta ciudad que no sepan de este ministerio, o que no hayan oído una palabra de este ministerio, o que no hayan escuchado una palabra de Dios. Escúchame bien. Por lo tanto, hay una abundante cosecha que nos espera. No necesitamos multitudes, necesitamos hombres y mujeres valientes para ir tras esa cosecha. Y además de ir tras esa cosecha, cuidar de aquella cosecha que Dios nos dará. Yo soy el primero en ponerme de pie. Yo no sé quién más quiere ponerse de pie conmigo y decir: yo quiero ir. Yo quiero hacerlo también, pastor. ¿Alguien más quiere ayudar en esta cosecha? ¿Alguien más quiere hacerlo de verdad? No importa cuántos obstáculos encontremos en el camino, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Este es el tiempo, hermano querido, de cosechar lo que Dios ha entregado. Y es el tiempo en donde su gloria se verá, en donde su presencia fluirá, en donde su Espíritu Santo te capacitará, en donde Él te dará talentos y capacidades increíbles a tu vida para que tú hagas la labor que tienes que hacer. Dios te ha llamado para libertar. Dios te ha llamado para romper cadenas. Dios te ha llamado para llevar el evangelio de Cristo a aquellos que hoy lo necesitan. Sé que este altar no será suficiente, pero ven al altar, por favor, y oremos al Señor. Ponte aquí adelante y confiemos lo que Dios va a hacer, hermano querido. No te menosprecies, no pienses que no tienes la capacidad. Dios es el que capacita, Dios es el que lo hace. Oh, gloria a Dios. Solamente necesitas en esta noche tomar esta palabra y decir: Señor, aquí estoy para ser uno de esos 300 valientes que vas a usar a tu manera. No voy a tener que usar la espada, no vas a tener que usar nada, solo lo que Dios te entregue en tu mano para usar. Y Dios se encargará de hacer todo lo demás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios. Somos pueblo, linaje escogido por Dios para anunciar sus virtudes. A la luz Él nos llamó. Es tiempo de tomar nueva tierra y conquistar. Tiempo de avanzar y cosechar. Se ha sembrado con lágrimas, con regocijo segarás. Provisión, esperanza y restauración vendrá. Es tiempo de creer, su promesa conquistar. Tiempo de luchar y cosechar. Sí. Alza tus ojos y mira, los campos ya blancos están.
Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha venido al altar. Oramos por tu pueblo aquí presente. Oramos por aquellos, Señor, que están a través de la radio, la televisión y la internet. Porque sé que hay muchos hombres y mujeres, Señor, tal como aquí, que tú has llamado, Señor, a servirte. Yo te ruego en esta hora, Señor, que así como Gedeón promulgó en muchos pueblos de Israel para que los soldados vinieran, y venían de todas partes. No sabemos, Señor, de qué lugares eran esos 300 que quedaron, pero yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú tienes en todo lugar hombres y mujeres que te aman y que quieren servirte con todo el corazón. Padre, en esta hora y en este momento yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te pido por tus hijos y tus hijas que han venido al altar, Señor, creyendo en tu palabra. Y que aunque quizás, Señor, no consideren ellos mismos que tienen la capacidad, tú eres el que capacita. Tú eres, Señor, el que entrega todo lo que el hombre y la mujer necesita para hacer tu obra. Padre, en esta hora y en este momento, pon ese espíritu, Señor, para que ellos puedan cosechar, Dios mío, lo que se ha sembrado durante años. No permitas que el diablo siga robándoles la bendición que tú has entregado a sus vidas. No permitas, Señor, que el diablo siga destruyendo sus familias. No permitas que el diablo, Señor, deje, aleluya, un obstáculo para no alcanzar a los perdidos. Señor, que en esta noche tus hijos y tus hijas se tomen de tu palabra y sepan que tú estás con ellos, y sepan que tú estás con ellos, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? Que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, les guíe. Dótales, oh Dios, de capacidad. Dales la fuerza, Señor. Háblales a sus vidas y corazones. Despiértales, Señor. Actívales para que sean un instrumento de salvación a los perdidos. Padre, en el nombre de Jesús, trae hombres y mujeres a esta cosecha. La mies es mucha y hoy los obreros están llegando. Más los obreros están despertando. Más los obreros se están levantando. Más los obreros se están activando. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu presencia sobre ellos. Trae tu presencia sobre ellos. Tu presencia sobre ellos. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.